Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Semana 9 en mi camino a Valencia, proyecto Sub 250. Empezamos con mucha ilusión. Hoy es martes. Ayer empecé con algo más de 10 kilómetros muy suaves, 130 pulsaciones por minuto y recuperando de la salida larga del domingo. Empezamos con buenas sensaciones. Quedan 3 semanas duras, semana 9, 10, 11 y luego la 12, 13 de tapering. Así que vamos a por las últimas semanas de realmente preparación con alguna competición programada. Así que suscribid al canal, dadle a la alerta para la publicación de nuevos vídeos semana tras semana, que vienen cosas chulas e interesantes. Y hoy, martes, después de esos 10 kilómetros regenerativos del lunes, vamos a hacer 16, pero vamos a meter un poquito de intensidad. 5.800, voy camino de la pista a ver si está abierta, con corredores, y la idea es meterle ritmos por encima de umbral para trabajar en la zona de VO2 max. A ver cómo responde el cuerpo y las piernas. Muchas ganas de hacer este entreno. Vamos allá. Pues 5 series de 800 metros hechas. Se ha hecho duro, llevaba tiempo sin quitarle carbonilla a las piernas. Es un entreno que conviene hacer si quieres ganar un poco de eficiencia corriendo y economía, velocidad, trabajando la cadencia, la forma. Y hoy yo intentaba ir a una media de 3 minutos 20, 3 minutos 25 segundos por kilómetro, pero solo lo conseguí en los primeros 2.800. El tercero ya fue por encima de 3.25 y creo que los dos últimos en torno a 3.30. Incluso creo que el último se me ha ido por encima de 3.30. Pero bueno, contento. Entreno hecho, ahora vuelta a la calma. Y eso, la idea de este entreno es trabajar un poco en la zona de VO2 máximo, de zona anaeróbica. Hago muy poco, pero algún entreno, sobre todo eso, semanas, cuando quedan 5 o 4, 3 semanas, algún entreno de este estilo sí que hago. Ahora, pues eso, vuelta a la calma. Pero repito, si queréis meter este entreno, buscad vuestro ritmo objetivo de un 3.000 o un 5.000 metros y intentad hacer la serie. Yo he puesto 2 minutos de descanso en parado entre cada serie y se hace duro. Pues aquí estamos al lío de nuevo, miércoles por la mañana, y hoy un rodaje tranquilo, pero 24 kilómetros es el objetivo, volumen, pero poca intensidad, ritmo aeróbico, acumular kilómetro y tiempos en las piernas corriendo, y de momento buenas sensaciones. Eso a pesar del día de Halloween y los dulces que tomamos ayer. Además cenamos pizza, así que hoy relajado, disfrutar, que es festivo, no hay que trabajar. Vamos. Pues aquí de nuevo al lío. Hoy es viernes y ayer tocó una serie de entrenos. Hice un desplazamiento a la oficina, pero luego a la hora de comer hice media hora en cinta, fácil. Lo puse en teoría a 12 km por hora, que es 5 minutos por kilómetro. El sensor de cadencia y velocidad del pie, que es con el que medí, y en el reloj dio a 5.19, o sea, una diferencia bastante grande. Dejadme comentarios si corréis en cinta, porque no creo que esté tan mal calibrada la cinta del gimnasio de 20 segundos por minuto de diferencia, 20 segundos por kilómetro de diferencia. Y luego, por la tarde-noche, tocó entrenamiento con el club
Así que hice primero un calentamiento, unos 20 minutos, 25 minutos, rodaje por la pista, y luego hicimos algo más de 4 kilómetros controlado, entre 3,50 y 4 minutos por kilómetro. Salió de media 3,56, así que perfecto. Y después hicimos un pequeño parón, hicimos un 1000 a 3,38 minutos por kilómetro, o sea, lo hice en 3,38, paramos 1,5 minutos y luego un 500 metros a 3 minutos 28 segundos por kilómetro, así que algo más deprisa el 500 que el 1000, y luego saltamos algo de piernas, 2 vueltas a la pista. Y hoy viernes pues toca una tirada un pelín más larga, hoy viernes, porque el domingo tenemos sorpresita, tenemos una competición de 10 kilómetros en Alcobendas, que es el pueblo donde vivo, al norte de Madrid, 16 kilómetros al norte, y es donde el año pasado conseguí mi mejor marca personal en la distancia de 10 kilómetros, así que iremos a por ello. He recogido el dorsal y 36 minutos 49 segundos será el tiempo a batir. Veremos si el estado de forma y el tiempo permiten batir esa marca. Voy a ir a por todas, con ilusión, con ganas. Vamos bastantes del club y es a tiro de piedra desde donde vivo, así que vamos con ilusión y con ganas, pero eso será el domingo, así que el domingo no va a tocar tirada larga, y aunque el miércoles ya hice casi 24, es semi tirada larga por encima de media, pero debajo de 26, hoy voy a intentar pasar de 26, veremos cómo vamos, y a por ello también con ganas e ilusión, 2 semitiradas largas entre semana, porque el domingo hay competición de 10 kilómetros. Pues voy a hacer ahora 18 kilómetros y no sé, igual acorto un poco porque tengo molestias en el pie derecho. A pesar de llevar plantillas, es verdad que ayer y antes de ayer hice más de 20, hoy volvería a superar 20 y es bastante, a lo mejor, tiempo acumulado en pie en los últimos días de seguido. Así que, no sé, igual en el siguiente paso por el circuito, porque estoy dando las vueltas a mi circuito habitual en Monte de Valdeatas, tiro para casa y acorto para no llegar demasiado tocado para la carrera del domingo, que aunque no sea el objetivo principal de la temporada, siempre es bonito, ¿no? Un test de preparación antes del maratón. Hoy voy bastante suave, 5:10 de media, pero lo dicho, aeróbicamente bien, piernas bien después del controlado y el 1000 y el 500 de ayer, pero el pie, bastantes molestias. Pues he hecho como media vueltita más, al final acabaré con 25-26 kilómetros, lo pongo ahora en pantalla, muy suave aeróbicamente, el pie irregular, pero bueno, aunque no hayan sido los a lo mejor 28-29 kilómetros que tenía en mente, creo que no está mal, teniendo en cuenta las circunstancias de las molestias del pie. Vamos a acumular, no sé, 2 horas y cuarto aeróbicas, así que buen entreno a 2 días de competición. ¿Qué más se puede pedir? Pues ya preparados de calentamiento camino de la línea de salida por el 10K de Alcobendas. Mucha ilusión, hace fresquito, así que he usado método tradicional, bolsa de basura, y luego la echaremos
en un cubo de reciclaje antes de la salida, pero quiero ir despacito, tranquilito, rodando hasta la línea de salida y me sirve de calentamiento. El 10K de Alcobendas es una carrera muy rápida, tiene perfil favorable, desnivel negativo, vamos, parte del recorrido desde la zona alta de Alcobendas a la zona baja, así que es para intentar hacer marca. El año pasado tuve mi mejor marca en esta carrera del 10K, así que vamos a darlo todo. Vamos a intentar bajar esos 36-49, a ver si podemos. Hoy de temperatura perfecto, porque hace 8 grados, fresquito, pero está despejado. Lo único que hace viento. Esperemos que no nos dé viento de cara, pero bueno, habrá que adaptarse a las circunstancias. Y voy a ahora reunirme con el resto de compañeros del club y a ver qué tal se da. Vamos con el dorsal 603, así que imaginad qué rápida es esta carrera, que acreditando un 36-49 tengo dorsal 600. Pues aquí estamos. Porque arrancamos a unos 700 y pico metros de altura y llegamos al polideportivo, que es la parte más baja de Aquí está la salida. Y hoy vamos todos a volar el récord de España. Y ya está. No ha mucho tiempo con el tirano Fernando Carro. Ya está llenándose la línea de salida. Bastante ambiente. Y vuelve a competir Fernando Carro, que hace unos años hizo, creo, 37 y pico. Récord de España, lo único que no es homologado por el desnivel negativo, pero es un circuito para hacer marca. Así que vamos a ver si encontramos a los compis del club y a calentar un poco. Amigos, amigas, que no queda nada en la primera línea. Se están haciendo las fotos ya en este momento, porque enseguida arranca el 10K Alcobendas para el pistoletazo de salida. Así que vamos a hacer la cuenta atrás de manera conjunta para descorchar definitivamente la gran fiesta del deporte aquí desde la Avenida de la Ilusión. Esto se dice así: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡adelante! Vamos, 10K Alcobendas 2023. ...330 kilómetros en 12:10. Vamos. Mitad de carrera. 18:30 y algo en hielo, ¿no? Va a ser duro bajar la marca. 25:45 en el 7. Se nos escapa la marca. Lo voy a dar todo. Va a estar cerca. Mirando. Se va a ir por putos segundos. 36:49 no. Ahora. Vamos. Por encima de 37. Ahora lo hemos conseguido. Vamos. ¿Quieres ahora por delante? Pues nada, no puedo ser mejor marca personal, pero lo he luchado hasta el final. Así que me voy contento, disfrutando de una carrera aquí en Alcobendas.
Ahora vuelta a casa y terminamos esta semana 9 con actitud positiva. Después de todo, yo creo va a ser mi segunda mejor marca en un 10K. 37:11, creo que mismo tiempo que tuve la Vintage Run, así que bien, 37:11, 36:49, son 22 segunditos. Veremos el tiempo oficial, pero bueno, no pasa nada, nunca se puede mejorar en todas las carreras, es imposible, hay carreras que sean mejor y otras peor. Y hoy lo he luchado y me quedo con eso. Ahora, a cerrar esta semana, queda justo un mes para la Maratón de Valencia, donde lo vamos a luchar el sub 2:50 también, así que con ganas. Ya por otra semanita más, que la que viene tenemos otra competición, una que llevo mucho tiempo queriendo hacer, pero eso en el vídeo de la semana que viene. Hasta la próxima.